En 1958 la realidad de la Iglesia era compleja y desequilibrada. El núcleo más sólido, las viejas naciones católicas europeas, estaban sufriendo un proceso de descristianización progresiva debido a que el marxismo y el comunismo atacaban sin piedad al cristianismo. La curia romana estaba anquilosada debido por una parte a la elevada edad de sus componentes y por otra a la rigidez de sus ideas, incapaz de asimilar los cambios culturales surgidos tras la Segunda Guerra Mundial. Ante este panorama no es de extrañar pues que la celebración del Concilio Vaticano II, convocado por Juan XXIII, conmocionara al mundo en general y a la Iglesia en particular. Es necesario, como dijo el propio Juan XXIII, que se abran las ventanas a aires nuevos. Y las ventanas se abrieron. Las esperanzas se dispararon. Pero no fue un periodo tranquilo. No faltaron la conflictividad y las disidencias. Como ejemplo, recordemos el cisma del obispo francés Lefebvre, quizás el más enconado enemigo del Concilio Vaticano. Juan XXIII, hablando con de Gaulle, a quien recibió unas semanas después de anunciar la convocatoria del concilio, le explicó de una manera absolutamente gráfica y no teológica lo que pretendía. Dijo: en el sillón de Pedro, a lo largo de los siglos, se ha posado demasiado polvo. Vamos a intentar quitar el polvo de nuestra historia, de nuestra realidad ahora. Y dijo, la segunda cosa le dijo: no hay que cambiar nada de la doctrina de Jesús, pero sí que hay que decirla de una manera que la entienda la gente, los creyentes o los que tienen curiosidad por Jesús. Concilio Vaticano II salió un poco con esta intención de examinarse un poco la Iglesia, cómo estaba hacia adentro, de relacionarse con el mundo de una manera mejor. Ahí había, y en nuestros días hay también, una especie de enfrentamiento de una Iglesia que piensa que el mundo está demasiado desbandado a la desbandada y de un mundo que considera a la Iglesia algo anacrónico y sin sentido. El Concilio Vaticano II intenta examinarse hacia adentro, cómo quitar ese polvo, cómo mejorar nuestro conocimiento de Cristo, cómo mejorar nuestra presencia en la Iglesia, cómo seguir más a Jesús, no así vosotros, qué polvo se nos ha posado en nosotros, en nuestra manera de gobernar, de los obispos de estar presentes, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo es un intento de relacionarse con la gente de buena voluntad, que sean creyentes o no, pero que al fin y al cabo Jesús vino para todos. Y si quieres anunciar esa venida de Jesús, pues tienes que hablar con todos y tienes que hablar de una manera que te entiendan. En ese sentido, fue el concilio más pastoral, más cercano a las necesidades de la gente. La mayoría de los concilios han tratado de herejías, de grandes aspectos teológicos, etc. Este ha tratado de aspectos teológicos, pero ha tratado también, sobre todo, de cómo estar en medio de la gente, de cómo escuchar sus necesidades y de cómo hablarles y decirle qué responde o cuál es la novedad de Jesús para esas novedades. Algunos pensamos que fue un momento clave, importantísimo en la vida de la Iglesia. Otros piensan que se acercó demasiado al mundo y que se contaminó. Por ejemplo, Lefebvre y los lefebristas de toda clase que funcionan, y otros piensan que debía de haber ido más allá y que debía de haber sido más radical todavía. El concilio constó de 4 sesiones. La primera de ellas fue presidida por el mismo Papa en el otoño de 1962,
Pero él no pudo concluir este concilio ya que falleció un año después, el 3 de junio de 1963. Las otras 3 etapas fueron convocadas y presididas por su sucesor, el Papa Pablo VI, hasta su clausura en 1965. La lengua oficial del concilio fue el latín. Fue el concilio que contó con la mayor representación de todos, con una media de asistencia de unos 2.000 padres conciliares procedentes de todas las partes del mundo y de gran diversidad de lenguas y razas. El Concilio Vaticano II duró desde octubre del 62 hasta diciembre del 65. Pienso que, desde un punto de vista, si me permites que te lo diga, sociológico, podemos decir que el Concilio Vaticano II ha sido el concilio más ecuménico de todos los concilios ecuménicos, en el sentido de la participación de los obispos asistentes, que fue masiva, al menos comparado con los precedentes, y porque vinieron de todas las partes del mundo, no solo de Europa, también de Asia, de África. Y en el modo de establecer la temática, por una parte, fue muy ecuménico en este sentido de universalidad. El Concilio Vaticano II tiene algo así como una espina dorsal, que es la Constitución dogmática Lumen Gentium, sobre la Iglesia, porque el Concilio Vaticano II es un concilio de la Iglesia y sobre la Iglesia sustancialmente. De la Constitución dogmática Lumen Gentium salieron otros documentos como son el Presbyterorum Ordinis sobre los presbíteros, la Unitatis Redintegratio sobre el ecumenismo, el Christus Dominus sobre los obispos, la Apostolicam Actuositatem sobre el apostolado de los laicos y otro sobre los religiosos y otro sobre los derechos humanos, pero la espina dorsal es la Constitución dogmática Lumen Gentium, con todo lo que eso significa como un nuevo modo de entender la Iglesia, nuevo pero en continuidad con la tradición precedente. En realidad lo que hace el Concilio Vaticano II es como capturar al pensamiento bíblico y patrístico y traerlo al siglo XX. Eso es el Concilio Vaticano II. Dentro de este contexto, podemos decir que la llamada universal a la santidad es verdaderamente el asunto más importante del Vaticano II. Desde un punto de vista de la teología dogmática, particularmente de la eclesiología, la teología del episcopado tiene un lugar preeminente en la Lumen Gentium. Por primera vez se dice que la ordenación episcopal tiene una naturaleza sacramental. Y como el episcopado es sacramental, se habla de la colegialidad de los obispos, en el término teológico y eclesiológico, como una verdad asumida oficialmente por el magisterio, estructurado dentro de la sucesión apostólica, que es el pañuelo en la manga de la teología conciliar. El concilio se convocó con varios objetivos: promover el desarrollo de la fe católica, lograr una renovación moral de la vida cristiana de los fieles, adaptar la disciplina eclesiástica a las necesidades y métodos de nuestro tiempo, y lograr una mejor relación con las demás religiones, principalmente las orientales. Se pretendía, por lo tanto, que fuera una puesta al día de la Iglesia, renovando los elementos que más necesidad tuvieran de ello, revisando el fondo y la forma de todas sus actividades. Pretendió proporcionar una apertura dialogante con el mundo moderno, actualizando la vida de la Iglesia sin definir ningún dogma, incluso con un nuevo lenguaje conciliatorio frente a problemas actuales y antiguos.
Lo cierto es que el concilio debía ser un reflejo de la vida y personalidad de la persona que lo había convocado, Juan XXIII. Era un nuevo concepto, un nuevo talante en la forma de entender el papado. Otros papas habían sido admirados, pero Juan XXIII era querido en el más amplio sentido de la palabra. Su apodo, puesto por el pueblo y con el que pasó a la historia, fue el Papa Bueno. El Papa realmente ejerció de obispo de Roma, uno de los cargos que ostenta. Se dedicó a visitar las parroquias de su diócesis, los hospitales y las cárceles, el seminario y los barrios periféricos de la capital. Siempre creyó en el ser humano e intentó estar cerca de él. Escribió 8 encíclicas, entre ellas la titulada Pacem in Terris. En esta carta dirigida a toda la humanidad, el Papa hace de la dignidad humana el centro de todo derecho y de toda política. En ella aborda temas como los derechos sociales de los obreros, el papel de la mujer en la vida pública e incluso anticipa que en la era de los avances en energía nuclear, las guerras no volverán a ser justas. Su muerte en 1963 fue una conmoción mundial. La plaza de San Pedro se convirtió en una auténtica capilla en la que la gente de todas las razas, ideologías y religiones se unieron para rezar. Fue un sentimiento colectivo de dolor generalizado. La idea de que fue un papa global nos la da el hecho de que también es honrado por muchas organizaciones protestantes como un reformador, no solamente católico, sino cristiano. La Iglesia de Inglaterra lo considera santo y tanto los anglicanos como los protestantes conmemoran a Juan XXIII como un renovador de la Iglesia. Él era muy conservador, tan conservador como Pío XII. Él era de una teología, pues como la anterior, no era de la teología moderna. Pero yo suelo decir que el mundo se dio cuenta, fue consciente de que el Papa le quería, porque quería a la gente. Trataba con todos de una manera cercana. No olvidemos la noche de la inauguración del concilio, 11 de octubre de 1962. Eran las 9:30 de la noche, yo estaba en Roma ya, estudiante, lleno de gente, San Pedro llenísimo. Sale este Papa y habla de grandes teologías, no. Dice de lo hermoso que es estar unidos, de estar unidos en la Iglesia, padres, hijos, etcétera, de lo importante que era que fuéramos solidarios, aprendiéramos del concilio, y termina diciendo: y ahora vosotros ir a vuestras casas y en muchas de vuestras familias encontraréis a vuestros hijos pequeños. Poner la mano sobre ellos y decirle: el Papa te quiere y te manda un beso. Pues la gente se acuerda del concilio y de lo importante que fue, pero se acuerda de esa noche, de un Papa que es el abuelo, una persona normal que quiere a la gente. Este es el Papa. Este es el Papa que cuando muere la atención fue no solo entre los católicos, que fue sorprendente, fue entre todas las religiones. Este es el Papa que debió de tener, no se sabe exactamente, pero hay muchos documentos que indican que sí, una parte importante en la crisis de Cuba, cuando Khrushchev y Kennedy le piden una cierta colaboración. No hay que olvidar que en ese momento terrible, Khrushchev, por primera vez en la época del marxismo, envía a su yerno a visitarle al Papa. ¿Por qué le tienen ese respeto de repente a Juan XXIII cuando Pío XII era mucho más llamativo, mucho más intelectual? Porque el afecto, el cariño y la cercanía es importantísimo en este mundo nuestro. Y entonces lo que encontraron en este Papa
no fue uno que muy sabio, ni siquiera un santo, aunque luego quisieron hacerle santo enseguida a Juan XXIII. Encontraron en alguien que era capaz de estimar a todos, acercarse a todos, querer a todos, y se sintieron queridos. Juan XXIII murió sin ver terminado su gran empeño personal, el Concilio Vaticano II. Esa tarea la reanudaría su sucesor, Pablo VI. Pablo VI anunció reformas en todos los ámbitos de la curia romana: la revisión del derecho canónico, la reglamentación de los matrimonios mixtos con participantes de credos distintos y las cuestiones de control de la natalidad. La sesión final del concilio fue cocelebrada con los obispos de aquellos países donde la Iglesia era perseguida. Varios textos propuestos para su aprobación debieron ser modificados, siendo finalmente todos aprobados. El concilio concluyó el 8 de diciembre de 1965 en la fiesta de la Inmaculada Concepción.